Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Hola, mi nombre es María Eugenia Quintero Soto y en esta oportunidad voy a compartirles un tema que me apasiona, el autismo desde la maternidad. En esa conexión de amor como mamá y además como profesional en el acompañamiento que hago a familias que viven el proceso neurodiverso y, y de cómo em, cada historia definitivamente nos llena de más empatía, de más comprensión. Y para ello les quiero pues dar un resumen de lo que es nuestra historia neurodiversa y poder entendiendo un poco más el por qué es importante saber acerca de autismo. Todo inicia en el año 2019 cuando nuestro peque pues está cerca de cumplir su primer año de vida. Empiezan a aparecer pequeñas señales atípicas de su desarrollo, ¿sí? Pues esto nos hizo ir a distintas consultas médicas para ir descartando qué era lo que pasaba. Hasta que en el año 2021 fue evaluado, luego de ser evaluado pues, por distintos especialistas en la materia, recibimos el diagnóstico formal de autismo por parte de un pediatra de desarrollo, acá en Estados Unidos, Developmental Pediatrician. Y allí continuamos con nuestro proceso en un plan de acción de terapias, alimentación, escolaridad, trabajo de familia en equipo. Nos enfocamos en este proceso con mucho amor, conciencia, resiliencia, mucha fe en Dios. Y creo que por eso cada día en nuestras vidas vemos el milagro con los avances que nuestro pequeño nos muestra. Es maravillosa la empatía, la satisfacción que se encuentra cuando luego de un tiempo puedes ver el resultado. Recuerdo que una de las terapias que practicábamos con él era el reconocimiento de la familia, lo cual hicimos constantemente por 7 meses. Y luego de esos 7 meses, por primera vez, nos reconoció al momento de comer y dijo mamá, papá, el nombre de su hermano y su nombre. Y para nosotros fue un milagro, definitivamente. Y quiero compartirles una frase además muy cliché que me impacte, que me conecta con todo este tema, y es que todos tenemos una historia que contar. Solo depende de nosotros hacerla inspiradora. ¿Por qué les digo esto? Antes de el autismo llegar a nuestra casa, de tocar nuestra puerta, yo me certifiqué desde Venezuela como coach neurolingüístico, lo cual pues bueno me hizo tener varias herramientas de las que hoy día comparto con las familias y que pongo en práctica. Pero además me llamó la atención seguirme preparando en el tema, porque una de las herramientas más grandes para poder llevar este proceso de manera más amena ha sido definitivamente educarme en el tema acerca de autismo, ¿sí? E incluso otras condiciones relacionadas como el déficit de atención y hiperactividad, y bueno, otras más. Actualmente estoy certificada acá en Estados Unidos como RBT, técnico de la conducta registrada, y hace poco, gracias a Dios, ya me fue otorgado el título como psicólogo de la Universidad América del Norte. Esto es una satisfacción enorme primero como persona, como mamá, y el obtener herramientas que no solamente me han ayudado a mí, sino a otras familias que puedo acompañar. Y en este proceso, además, he tenido la gran bendición de poder formar junto a otras madres maravillosas una comunidad llamada Mamis Azules, que cada día crece más, donde nos apoyamos, nos acompañamos, y creo que es otra herramienta maravillosa poder tener una red de apoyo. Ya les voy a hablar un poco más de cada estrategia, herramienta, técnica
que ha sido de gran valor, de gran sostén para poder llevar el proceso neurodiverso. Y acá les voy a hacer mención a una frase que quiero que les quede, y es que erróneamente se viene diciendo, cuando no se tiene el conocimiento, de que el autismo es una enfermedad, y no lo es. El autismo en realidad es una condición. La doctora María Laura Braz, en su libro Cuando el autismo toca la puerta, lo define como una condición del neurodesarrollo con carácter evolutivo. Esta definición es una de mis favoritas porque definitivamente cuando acompañamos a nuestros peques en esto que les mencioné primero, en ese plan de acción, de terapias, alimentación, escolaridad, trabajo de familia en equipo, y que la intervención sea temprana, porque es lo que más se recomienda, que haya una intervención a primera etapa del desarrollo, a 1 año, a 2 años, 3 años, por el tema de la neuroplasticidad, es decir, que la conexión de las neuronas se haga de manera más eficiente, más rápida, más amalgamada, pues el conocimiento se puede obtener y quede allí sólido. Además que no se trata de un tipo de autismo, sino de varios. Todo depende del apoyo requerido de la persona. Y les voy a hablar además de cómo el DSM-5 define el autismo. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Lo define el autismo o trastorno del espectro autista, TEA, entre paréntesis. Y se refiere a una gama de condiciones caracterizadas por desafíos con las habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación no verbal. Algunas personas que tienen la condición del autismo pueden hablar, otros los hacen en edad más tardía, otros no verbalizan, pero sí se comunican. Por eso a veces hablan de es verbal, no verbal. Esa es la razón, esa es una de las razones. El diagnóstico, cuando es recibido, el especialista da ciertas recomendaciones, ¿sí? Las terapias que debe recibir el niño. Sin embargo, yo siempre soy consciente, de acuerdo a la experiencia como profesional, que el autismo no es de quien tiene solamente la condición. El autismo es de toda la familia. ¿Por qué? Hay una premisa en ABA, en el análisis de la conducta aplicada, que es si el comportamiento de la abuela, del niño, o de la mamá, o del papá, o del hermano, del miembro familiar, no cambia, su conducta tampoco va a cambiar. Entonces, una de hecho de las habilidades que más trabajo en las familias cuando las acompaño en este proceso neurodiverso es la paciencia, ¿sí? El que se puedan educar, por supuesto, el que puedan obtener conocimiento adecuado acerca del autismo, de cómo funciona su cerebro, de cómo funcionan la atracción de información a través de los sentidos, de observarlo, le digo, mamá, papá, vuélvete un experto de tu hijo. Porque eso es lo que te va a hacer ayudar al niño de mejor, a la niña de mejor manera, o a la persona, el adulto, el adolescente que tengas en casa. Además, el DSM-5 establece 3 niveles. Anteriormente se hablaba de Asperger y se hablaba de otras características en la condición, pero ahora se identifica en 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Por eso les decía que dependiendo del apoyo requerido. Y ya les voy a hablar específicamente cómo lo establece el DSM-5. Se establece también distintos criterios para el diagnóstico que se los voy a comentar a continuación. Estás escuchando Conversatorios. El DSM-5, es decir, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, establece ciertos criterios para este diagnóstico. Y esto se los voy a comentar de manera
como muy rápida, porque pues la teoría es larga, pero quiero que tengan una idea de lo que se maneja, ¿sí? Lo que manejan, parte de lo que manejan los profesionales, porque para realizar un diagnóstico deben emplearse distintas baterías de prueba, deben someterse tanto los padres como el niño a ciertas pruebas, los papás a varios cuestionarios que contestar, eh, y pues requiere un tiempo específico, una observación, para poder tener al final un resultado que es el diagnóstico. Dice la doctora Florencia, argentina, quien es psiquiatra, que no todo es autismo, porque sí hay otras condiciones relacionadas que se parecen muchísimo al autismo por las características. Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, mi llamado a todos es que, y le digo siempre a mamá o papá, el primer diagnóstico que recibimos está en nuestra intuición, cuando nos damos cuenta que algo pasa. Sea autismo o no, mamá, papá, cuidador, hay que ocuparse. ¿Cómo ocuparse? Con un plan de acción, como el que les mencioné. Terapias, alimentación, trabajo en equipo, escolaridad, sobre todo, mucho amor, paciencia, conciencia, resiliencia. Establece entonces el DSM-5 varios criterios y habla, en primer lugar, del déficit persistente en la comunicación social y la interacción social a través de múltiples contextos, como se manifiesta siguientemente. Ese es el primero. Habla de déficit en la reciprocidad socioemocional, déficit en los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social, déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. En segundo lugar, o como segundo punto del criterio, segundo criterio, habla de patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, como por ejemplo movimientos motores estereotipados o repetitivos, uso de objetos o habla, por ejemplo, estereotipados motores, simple, alinear juguetes, voltear los objetos, la ecolalia, que es la repetición de lo que les decimos, hola, ¿cómo estás? Y ellos repiten, hola, ¿cómo estás? O ven una frase que les llama la atención y la repite durante todo el día, ¿sí? Eh, todo es bonito, todo es bonito, todo es bonito, por ponerles ejemplos. Insistencia en igualdad, adherencia inflexible a las rutinas, un poco quizás de inflexibilidad o quizás un poco oh, de rigidez en el pensamiento, intereses altamente restringidos o a lo que ellos les apasiona, eso que les hace eh, desear hacer cada momento, hiper o hipoactividad, perdón, hiper o hiporreactividad a la entrada sensorial o intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, nuestro peque él resultó en una prueba que se le hizo de sensibilidad, eh, hipersensible al ruido, es decir, una hipersensibilidad auditiva. Entonces, entre las herramientas que nosotros aplicamos con él o tenemos es tener sus audífonos ante cada exposición de ciertos sonidos que lo perturben. El tercer criterio, los síntomas deben estar presentes en el periodo del desarrollo temprano. Los síntomas, el cuarto, causan un deterioro clínicamente significativo en el área social, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento actual. Quinto criterio, estas alteraciones no explican mejor por la discapacidad intelectual, es decir, un trastorno de desarrollo intelectual o el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual, y ojo con esto, y el trastorno del espectro autista con frecuencia coexisten, es decir, lo que se llama la comorbilidad. Puede existir el autismo con otra condición relacionada. Por ejemplo, autismo nivel 1 con déficit de atención, hiperactividad, ¿sí? Autismo
el nivel que sea, con discapacidad intelectual, ¿sí? Y así otras comorbilidades, es decir, esa otra relación, esa otra discapacidad que se relaciona con el autismo, que converge con el autismo. Para hacer diagnósticos comórbidos de trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social debe estar por debajo de lo esperado para el nivel de desarrollo general. Es decir, siempre consulte a un especialista. Para poder aplicar este tipo de diagnóstico debe ser evaluado por un especialista preparado para realizar el diagnóstico. No todo psicólogo, no todo psiquiatra, no todo neurólogo está certificado para diagnosticar. Ahora respecto a los niveles del autismo que establece el DSM-5, y aquí también de manera muy resumida, todo esto es para que tengan un bosquejo, un conocimiento base de lo que es parte del autismo. Se habla de 3 niveles, ¿sí? El nivel 3, que requiere un apoyo muy sustancial. En este, los déficits severos en las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal causan graves deficiencias en el funcionamiento. Un inicio muy limitado de las interacciones sociales y una respuesta mínima a las propuestas sociales de los demás. Por ejemplo, una persona con pocas palabras que habla como raro, que habla que rara vez inicia la interacción y cuando lo hace enfoques inusuales para satisfacer solo las necesidades y responde solo a enfoques sociales muy directos. El nivel 2 requiere un apoyo sustancial. Déficits marcados en las habilidades de comunicación social verbal y no verbal. Deficiencias sociales evidentes, incluso con apoyo en su lugar. Iniciación limitada de interacciones sociales y respuestas reducidas o anormales a las propuestas sociales de los demás. Por ejemplo, una persona que habla oraciones simples cuya interacción se limita a intereses especiales estrechos y como tiene una comunicación no verbal marcadamente extraña. Nivel 1 requiere soporte. Sin apoyos en su lugar, los déficits en la comunicación social causan impedimentos notables, dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o infructuosas a las propuestas sociales de los demás. Puede parecer haber disminuido el interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, una persona que es capaz de hablar en oraciones completas y se involucra en la comunicación, pero cuya conversación de ida y vuelta o de doble vía con otros falla y cuyos intentos de hacer amigos son extraños y generalmente infructuosos. Esto es como lo establece el manual, ¿sí? Hay otros manuales que también establecen distintos criterios, pero hoy quise traerles el DSM-5. Ahora quiero que hablemos de cómo vamos a trabajar. Es decir, cuáles son las sugerencias como mamá y como profesional. Cuando queremos obtener resultados deseados, debemos enfocarnos en accionar. Insisto mucho en hacer un plan de acción. Y estoy segura que desde el gran amor que los motiva, como mamá, como papá, como cuidador, como esa persona que está allí observando, oye, al hijo o a la hija de mi amiga le pasa algo. Algo pasa. ¿Sí? Que este gran amor te motive hoy a estar aquí y a que todo esto se pueda lograr. El acompañamiento es primordial. La red de apoyo es primordial. Y una vez obtenido el conocimiento adecuado en cuanto al autismo, es importante enfocarnos en el proceso, con acción de lo que debemos hacer para hacer que el bien de nuestros hijos, incluso a nosotros mismos, el mundo que los rodea, el mundo que nos rodea.
Estás escuchando Conversatorios. Quiero aprovechar este momento y pedirles, porque es una de la vida activa que hago en cuanto al autismo, cada vez que tengo la oportunidad de poder estar en un evento público y estar expuesta a muchas personas, pedirles, incluso en mis redes sociales, sean ecobús del autismo. Que la comunidad, que el mundo sepa qué es el autismo. Y en esta imagen que les traigo, la cual describo, lo hago en 3 preguntas muy importantes. El qué, el por qué y para qué hablar de autismo. ¿Qué hablar de autismo? Que el autismo es una condición del neurodesarrollo con carácter evolutivo y que esa evolución depende en parte de lo que el mundo pueda empatizar, comprender, aceptar, incluso acompañar y apoyar. ¿Por qué hablar de autismo? Porque en la última estadística arrojada en el año 2023, según la CDC, que es el Centro de Diagnósticos y Enfermedades, se estableció que 1 de cada 36 niños acá en Estados Unidos está siendo diagnosticado con autismo. Y según otras estadísticas, según las estadísticas de Naciones Unidas, 1 de cada 100 a nivel mundial está siendo diagnosticado con autismo. Entonces no sabemos si el autismo ya está en casa, si está al lado del pupitre de nuestros hijos, si está en la puerta de al lado. Por eso es importante tomar conciencia y educarnos. ¿Y para qué hablar de autismo? Y esto ya se los digo con el corazón en la mano, con el corazón como mamá, desde este amor tan grande que me hace pedirle a la humanidad que tome conciencia acerca del autismo, para lograr tener una vida más amena, porque todos somos iguales y a la vez diferentes. Somos todos seres humanos con características únicas y diferentes como nuestra huella dactilar, para que tengamos una vida más feliz, para que seamos más comprensivos, más empáticos y logremos que las personas que tienen la condición o las familias que la viven puedan, al igual que nosotros, proyectarse a la excelencia, al poder compartir, al poder hacer una vida social desde la comprensión y sobre todo una mirada de amor. Porque cuando abrazamos nuestras diferencias es cuando alcanzamos nuestra verdadera grandeza. Así que con el corazón en la mano, los invito a que vivan el autismo con amor, consciente y resiliente. Y cierro ya con esta frase. Gracias, gracias, gracias. Infinitas bendiciones para todos. Estoy totalmente a la orden para cualquier duda que tengan o cualquier experiencia que quieran compartir. Y son bienvenidos a nuestra comunidad de Mamis Azules. Dios me los bendiga. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.